ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despierta los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Saludarles, querida Honduras. Vea nuestra hermosa Tegucigalpa, este hermoso y delicioso clima que nos arropa esta mañana. Damos gracias a Dios una vez más porque usted nos permite llegar hasta su casita. Le invitamos a que toda esta jornada nos acompañe porque tenemos mucha información, Janet. Así es, Ruth, muy buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos están viendo ahí en casita en esta mañana ya de miércoles. Nosotros con todos los ánimos, estamos a mitad de semana, llenos de información y por supuesto con mucho entusiasmo, saber que ustedes nos acompañan cada día y acompáñenos porque además tendremos un diálogo de impacto aquí en Hola Honduras. Después de reunirse con la presidenta Xiomara Castro, diputados de Libertad y Refundación confirmaron que no existirá la bancadita y le darán el apoyo sin condición a su gobierno. Además, líder del clan Montes Bobadilla, Erlinda Bobadilla, tendrá que enfrentar la justicia norteamericana por tráfico de drogas. Ya se registran 15,000 casos de diarrea solo en el Distrito Central. Finalmente, huracán categoría 1 podría afectar el territorio nacional. Se trata de un sistema de baja presión que ingresará este próximo fin de semana. Estas y otras informaciones aquí en Hola Honduras. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Luego de una larga reunión que mantuvieron los diputados disidentes de Libertad y Refundación con la presidenta Xiomara Castro, lograron acuerdos. Han dicho estos diputados, los mismos que fueron más de 50 entre propietarios y suplentes, que estarían dando su apoyo incondicional a la mandataria Xiomara Castro. Escuchemos lo que dijeron. Que la unidad colectiva y partidaria, característica del caminar de más de 12 años de digna lucha de la resistencia contra la dictadura, es la misma que nos permitirá instalar la refundación nacional y así poder revertir los efectos todavía existentes del golpe de Estado del 2009. Número 2, aclaramos a la opinión pública y a las bases de nuestro partido que no existe una bancada independiente, que la bancada del Partido Libre es solamente una, fuerte, coherente, dispuesta a luchar sin tregua para recuperar la patria. Que las y los 50 diputados propietarios y 50 congresistas suplentes reafirmamos nuestro total e incondicional respaldo al gobierno presidido por la primera mujer presidenta de la historia de Honduras. Bien, en tanto, en esta misma reunión, la presidenta Xiomara Castro aseguró que es lamentable que se hayan generado tantas protestas en los primeros meses de su gestión, donde varios sectores además han exigido el cumplimiento de sus necesidades que no fueron cumplidas durante los 12 años que estuvo la administración anterior. Hay quienes se preguntan, ¿y qué están haciendo? Y en menos de 4 meses hay una exigencia como nunca la hubo durante 12 años. Toma de transportistas,
maestros, médicos, todos los sectores y especialmente aquellos sectores que dejaron amarrados en el gobierno anterior. Son los que están reclamando. Y vemos cómo en los medios de comunicación hay una exigencia permanente de que debemos de cumplir. Por otro lado, luego que Erlinda Bobadilla aceptara cada uno de los cargos los cuales se le acusa por parte de la justicia estadounidense, el juez de primera instancia aprobó la petición de extradición, por lo que en los próximos días se estaría llevando a cabo el proceso en contra de la cabecilla del clan Bobadilla. Erlinda Bobadilla, de 62 años de edad. La misma se ha allanado a la solicitud de extradición, por lo que el juez de primera instancia que ha conocido este proceso ha concedido la misma. La ciudadana Erlinda Bobadilla es solicitada por la Corte del Distrito Este de Virginia y a ella se le vincula con delitos de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína con la intención y conocimiento de que la misma sería importada o trasladada al territorio de los Estados Unidos. Una vez que ya se ha concedido esta solicitud de extradición, el juez de primera instancia que ha conocido este proceso se auxiliará de la Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad y Cancillería para el respectivo traslado de la ciudadana Erlinda Bobadilla al territorio de los Estados Unidos. Bien, en otras informaciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, aseguró que todos los magistrados que se postulen para este cargo del poder del Estado deberán de tener las mejores calificaciones y además pidió respeto para este proceso. La Constitución regula los requisitos o requerimientos necesarios para que una persona pueda optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y sencillo es el cumplimiento y la verificación de esos requisitos, pero no solo de los requisitos normativos que establece la Constitución, como una determinada edad, mayor de 35 años, el ser abogado y notario. Quizá igual o hasta más importantes que ese es un requisito al que no le ponemos a veces mucha atención, que es el de idoneidad, que refiere a la verificación de las conductas, incluso a veces hasta personales, de los candidatos y de cómo han ellos ejercido determinadas funciones públicas o privadas al tenor de lo que establece precisamente el principio de idoneidad, es decir, que sean idóneos para el ejercicio del cargo. También Argueta aseguró estar listo para enfrentar un juicio político en su contra, como han dicho los miembros del Congreso Nacional. Mañana o el próximo lunes, cuando el ente legislativo lo considere pertinente, con muchísimo gusto nosotros vamos. Y ahí la única preocupación es que es complicado el tema, que parece que no dejan hablar a la gente y parece que ingresa otros elementos que no son en atención al respeto que debe de obtener el funcionario estatal. Nosotros estamos abiertos a los cuestionamientos, a las críticas, a los señalamientos. Si lo único que pedimos es, como cualquiera de ustedes, a quien señalen en cualquier circunstancia o a cualquier miembro de la sociedad, es que los cuestionamientos tengan algún indicio de sostenibilidad, algún argumento, y que no sean cuestiones que obedezcan no a la verdad de lo que pudo haber hecho uno al margen de la ley, sino en atención a cuestiones ideológicas políticas. Y en temas judiciales, un juez aprobó la repetición del juicio en contra del joven Kevin Solórzano para a partir del 20 de junio, la cual se sostendrá hasta el 29 del mismo mes del presente año. Recordamos que a Kevin Solórzano se le acusa por la muerte de un fiscal del Ministerio Público. En ese caso, en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, ya nuevamente se ha programado lo que sería el segundo juicio oral y público en la causa instruida contra el ciudadano Kevin Joshua Solórzano, quien en el año 2017 fue encontrado culpable de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, y se le impuso una pena de 33 años de reclusión. Luego de que se interpusiera un recurso de casación y que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenara la repetición del juicio, la Sala antes mencionada
mencionada ha programado del 20 al 29 de junio este juicio oral y público donde se estarán presentando nuevamente los medios de prueba documentales, testificales y periciales para determinar si Kevin Solórzano es culpable o inocente de los delitos por los cuales nuevamente ha sido presentado ante la justicia hondureña. Bien, y en esta mañana, cuando ya son las 6:14, tenemos lista la portada de Hola Honduras con los mejores titulares, las noticias más destacadas para este día. Y por supuesto, aquí les tenemos: diputados apoyarán sin condición a Xiomara Castro, tal y como se los hemos planteado al inicio del programa. Ya los diputados disidentes, que bueno, fueron más de 50, entre ellos suplentes, también llegaron a Casa Presidencial el día de ayer para acordar con la presidenta este apoyo total que dijeron entregarán en todo su gobierno. Por otro lado, también conceden la extradición a Erlinda Bobadilla, la líder del clan Montes Bobadilla, será extraditada a los Estados Unidos por tráfico de drogas. Además, escuche bien usted, alerta por diarrea, se registran 15,000 casos solo en el Distrito Central. ¿Por qué? Usted los va a conocer más adelante. Y por otro lado, también preocupa la situación que nos han mencionado los meteorólogos, donde nos indican que huracán categoría 1 podría afectar a Honduras, y se trata de un sistema de baja presión denominado Bonnie, y pues ingresará este próximo fin de semana. De ser así, esperaremos que las condiciones, por supuesto, mejoren. Bien, esto ha sido las portadas o los titulares de nuestra portada de Hola Honduras. Ahora es momento de que usted también conozca las condiciones del tiempo. Continuamos con más de Hola Honduras. Compra ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a solo 1,399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mejor señal y mayor cobertura, conectando a Honduras de Tigo. Es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero al volver, alerta por diarrea. Se registran miles de casos solamente aquí en el Distrito Central. Los detalles del porqué a continuación. Ponga mucha atención a la siguiente información. Una nueva enfermedad peligrosa está amenazando la vida de los hondureños. ¿De qué se trata? Se lo contamos a continuación. Ya son 15,000 casos solo en el Distrito Central. Si la población piensa que solo el dengue o el COVID-19 lo pueden matar, está muy equivocada. Existen otras enfermedades como las diarreas que amenazan la vida de quienes las padecen, y el Distrito Central durante las últimas semanas reporta un fuerte brote. En la región metropolitana, pues además de estar en alerta por dengue, también por casos de diarrea. Tenemos diarrea sin sangre, 15,288 personas. Ya con este problema. Disentería, pues tenemos 165, que ya es diarrea con sangre. La Organización Panamericana de la Salud
alerta a las autoridades y población a extremar las medidas de prevención contra esta peligrosa enfermedad, ya que es de fácil contagio en temporada de lluvia. Puede ser aguda, crónica, causar deshidratación, una fuerte infección y matar a niños y hasta adultos. Puede llegar a ser grave, puede llegar a ser una enfermedad grave y generar una deshidratación o generar en una persona débil, puede llevarla hasta la muerte. Entonces, este es un llamado de atención, diría yo, a la población para redoblar las medidas higiénicas en la casa. Epidemiólogos recomiendan precisamente para que guarden las medidas de higiene, es decir, un lavado constante de manos con agua y jabón para después de ir a hacer necesidades fisiológicas, lavarse o asearse las manos para posteriormente manipular alimentos. Si presenta síntomas como dolor de estómago, defecar de manera constante, fiebre y mucha sed, puede estar padeciendo una diarrea o peor aún, una disentería. Y es importante que acuda al médico de inmediato para no morir por un descuido, ya que los casos van en aumento. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas. Bien, y siempre en temas sanitarios, San Pedro Sula sigue innovando y este día, el día de ayer incluso se dio a conocer que ya son 3 bebés los que han nacido a través del proceso de fertilización in vitro. Veamos todos los detalles. Una de cada 7 parejas en el mundo tiene problemas de fertilidad, siendo el sexo masculino el más desfavorecido, ya que en la actualidad un hombre posee la 4ª parte de espermatozoides que tenía su abuelo, indica la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, por fortuna, hay nuevos métodos para que una familia pueda tener a un bebé en sus brazos, y es mediante la fertilización in vitro. En las parejas en las que no se consigue porque tienen algún problema masculino severo o un síndrome de ovarios poliquísticos severo, o una endometriosis o alguna otra situación, nos vemos obligados a pasar a lo que se llama TRA, que es tecnología de reproducción asistida. Eso incluye la inseminación artificial, homóloga o heteróloga, la fecundación in vitro y el ICSI, que es la inyección de un solo espermatozoide dentro del óvulo, que es lo que hacemos en ese microscopio grande que está ahí, que es un microscopio micromanipulador. Los procedimientos de congelación de gametos, óvulos, espermatozoides y tejido ovárico se usan desde hace mucho tiempo. Lois Brown fue la primera bebé que nació mediante la fertilización in vitro en el año 1978 en Inglaterra. It was 11:47. The girl was expected. Her name is Louise, and her parents are Leslie and John Brown, and I am pleased to present this happy family to you. En Honduras fue en el año 2001, 2 gemelos del sexo masculino. Y en este año, en el municipio de San Pedro Sula, 3 hermosas niñas nacieron bajo este método. De hecho, uno de las bebés que nació estuvo congelada casi 2 años. Y es un periodo largo de tiempo. Esperamos un poco a que naciera y hacer todos los estudios. Son bebés, los 3 son completamente sanos. En Honduras es algo nuevo porque no se había utilizado con fines de hacer la retransferencia y lograr que las personas se embarazaran y poder conseguir, como en este caso sí, afortunadamente, con la ayuda de Dios, se ha logrado los nacimientos de los 3 primeros bebés, que han sido en un periodo de más o menos 6 meses. Son 32 años, por ahí andan aquí ahora, porque la mujer se ha metido en una vaina que primero saca el máster.
186 millones de personas en el mundo son infértiles y para someterse a estas técnicas deben considerar no tener sobrepeso, un rango de edad que no supere los 40 años y sobre todo mucha fe y perseverancia. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Continuamos informándoles esta mañana aquí en Hola Honduras, enlaces en directo, y nos vamos hasta el norte del país, tal y como lo habían amenazado o lo que temían los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la NE. Están denunciando ahora nuevos despidos. Vamos, Samuel, con usted y esta denuncia. Muy buenos días, licenciada Ruth Muñoz. En efecto, así como usted lo está adelantando en este momento, siguen los despidos de manera irregular en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es por ello que me encuentro con don Walter Suazo, representante del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aquí en la zona norte de nuestro país, porque se siguen dando estos famosos despidos por WhatsApp y al final del día son irregulares y podrían ser hasta ilegales. Usted nos indica un poco más esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, Lee. La irregularidad que se presume en cuanto a los despidos vía WhatsApp o correo, eso ocurrió la semana antepasada. Algunos funcionarios o empleados de confianza que tiene la institución, ya el día de ayer se comenzaron a hacer efectivos los despidos de manera ya personal, por escrito, y notificándole directamente al trabajador, ¿verdad? Es así que la organización sindical está levantando un censo a nivel nacional de cuántos despidos se han ejecutado hasta el momento, ¿verdad? Que de empleados permanentes hay aproximadamente unos 70 despidos y unos 140, 150 de empleados en estatus temporal, ¿verdad? Entonces se está llegando a un consenso ahorita con la administración de la empresa para agotar la vía administrativa, ¿verdad? De acuerdo a dirigentes o afiliados a la organización sindical, que tenemos 1.549 afiliados, y obviamente pues eso se está revisando para que se deje sin valor y efecto ese tipo de despidos para evitar la violación a la libertad sindical. Y pues obviamente si al agotar esta vía administrativa y el patrono no toma bien el reintegro de nuestros afiliados, pues se tomarán ya presiones más estrictas a partir de la otra semana. ¿Son ilegales estos despidos que están dando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Pues fíjense que la empresa, el patrono se está argumentando, según la reforma de la Ley General de la Industria Eléctrica en su artículo 18, que le da amplias facultades al patrono, al gerente o a la junta directiva de la ANE para poder remover o en su defecto despedir a estos trabajadores, ¿verdad? Pero nosotros estamos como veedores porque el personal técnico y técnico administrativo que tiene sus funciones, pues obviamente consideramos que sería injustificado ese tipo de despidos, ya que la ENE tiene trabajo suficiente y se puede, como tal lo dice el artículo, remover a este personal a otras gerencias para que tenga sus funciones. De manera breve, ¿cuántos son los empleados que están afectados hasta el momento? Son aproximadamente unos 220 empleados a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Las palabras de don Walter Suazo esta mañana, que nos ha atendido muy amablemente, licenciada Ruth Muñoz, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Hola Honduras, pues se vendrán acciones en caso de que no se justifiquen estos diferentes despidos por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a nivel nacional. Con imágenes de Arwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Muchas gracias, Samuel Coello, por este informe desde la zona norte del país. Ahora cambiamos de tema porque volvemos a lo sanitario. Y escuche muy bien usted, tome conciencia de la crisis sanitaria que se avecina por no tomar todas las medidas de prevención necesarias, porque usted está viviendo con un asesino silencioso en su casa. Entérese del que le estoy hablando. Este es el hogar de un asesino, el zancudo transmisor del mortal virus del dengue, y que esta temporada lluviosa está atacando sin piedad a la población que está en alerta roja.
Hasta la fecha se registran 5.995 contagios, un promedio de 16 niños internos en el hospital escuela, 5 muertes, 40% de incremento de casos, 160% de aumento en hospitalizaciones y 200 nuevos casos semanales. Esto se debe a expensas de un incremento de las lluvias, ¿verdad?, que han venido a generar un aumento en los casos de grave. De grave es un poco del 5%, son menos, ¿verdad? Sí. Con este 40% de aumento, doctor, ¿seguimos en zonas de alerta o estaríamos próximos ya a una epidemia de este virus? No, el canal endémico se comporta en una zona de alerta, ¿verdad? Todavía a nivel nacional, ¿verdad? Los niños están siendo las principales víctimas de este virus, con salas que permanecen abarrotadas de infantes contagiados con alto riesgo de muerte. Últimamente los pacientes que hemos tenido, en su mayoría, han tenido problemas de afectación hepática, lo cual es sumamente peligroso porque desencadenan una serie de eventos que conllevan a la muerte de los infantes. ¿Qué recomendamos a la población? Que tengan mucho cuidado. Tenemos niños de 3 días de fiebre que ya vienen sumamente delicados, o 4 días. Que el primer día de fiebre lo lleven a una unidad de salud, donde sea, para que les hagan los exámenes, sepan realmente que tienen dengue y puedan tomar las medidas pertinentes a eso. El panorama es adverso y alarmante, ya que la temporada lluviosa apenas comienza y el aumento de casos es descontrolado en un débil sistema de salud que aún no supera la pandemia de COVID-19. Ya estamos mal, Merari, porque si tenemos un 160% de incremento del año pasado a este año y estamos entrando en las lluvias, vamos a sobrepasar la cantidad de pacientes del año pasado. Y ojalá que no sea también sobrepasar las muertes. Los departamentos con mayor incidencia de dengue son Francisco Morazán, epicentro del virus, seguido de San Pedro Sula, Choluteca y El Paraíso. De poco o nada ha servido que las acciones de prevención para eliminar los criaderos del zancudo se hayan incrementado, porque los contagios, lejos de disminuir, incrementan, debido a que la población no pone de su parte. Antes de que iniciara el periodo de lluvias de mayo, se cuatriplicaron la capacidad de cobertura, tanto de la alcaldía como de otras organizaciones que están contribuyendo. Hemos logrado articular equipos para poder fumigar varias colonias en la semana. Sin embargo, los operativos están mucho más fuertes que cuando inició el año. El dengue nuevamente amenaza con enlutar a Honduras y convertirse en una peligrosa epidemia que puede colapsar el sistema de salud, dejar miles de contagios y muertes. Con imágenes de Freddy Espinal, informó Merari Borjas. De la mañana con 33 minutos, continuamos avanzando, nos enlazamos aquí en Tegucigalpa con nuestro compañero Walter Pérez desde la colonia Canaán. Un hecho lamentable se ha registrado esta mañana. ¿De qué se trata, Walter? Buenos días. Así es, Ruth, buenos días. Y es que los efectos de las lluvias ya se han comenzado a ver reflejado, Ruth y televidentes, en diferentes puntos de la capital. Nos encontramos ubicados específicamente en la colonia Canaán. Pueden observar en estos momentos imágenes totalmente en directo. Ha cedido parte de este terreno y ha caído los escombros en un vehículo. Pueden observar, el vehículo ha quedado soterrado en este sector de la colonia Canaán. Aquí lo importante es que no se registran pérdidas de vidas humanas, solo daños materiales es lo importante, pero aquí estas familias se encuentran en un gran peligro, ya que el terreno, recalcamos, está cediendo y a medida que pasan las horas y los días, las lluvias siguen y lamentablemente este terreno va a seguir cediendo. Vamos a tratar de dialogar con los afectados, quienes se encuentran preocupados y están solicitando a las respectivas autoridades, en este caso Copeco, Coden, la misma alcaldía, que se haga presente y los pueda auxiliar debido a esta situación que están viviendo producto de la lluvia. Escuchemos a los afectados. Poco espacio arriba. O sea, está afectada la casa de aquí abajo y se está afectando la de arriba porque se está viniendo la tierra.
está quedando escasa la casa. Ya ¿El vehículo ha quedado soterrado? Sí, ha quedado soterrado. ¿A qué hora se registró esto? A las 2:30 cayó primero. Se había estado cayendo así por poquito. A las 2:30 cayó buena parte. Ya a las 3 ya cayó todo eso. O sea, ¿no han dormido ustedes? No, no hemos dormido. Nosotros estamos despiertos desde las 10 de la noche de ayer. Este vehículo que miramos estaba estacionado y le cayó Todo, sí, ahí estaba estacionado porque como no se pueden tener afuera, entonces los teníamos ahí adentro por el garaje. Gracias a Dios no habían personas adentro del vehículo. Porque no hemos dormido, entonces nos salimos porque cuando escuchamos que cae la tierra, nosotros estamos pendientes porque no podemos dormir. Ahora bien, ¿se han hecho presentes autoridades en este caso? Por los momentos no. Por los momentos no. ¿Le haría el llamado a las autoridades que se hagan? No, claro, yo necesito ayuda. Espero que me vengan a ayudar, que me den una solución porque esto sigue. ¿Cuántas familias residen acá? Aquí solo yo y mis papás ahí arriba. Es lamentable. Ustedes bien preocupados a medida o cuando viene el invierno, es lamentable ver este tipo de escenario. Correcto, siempre, siempre sufrimos cuando está el invierno por los derrumbes. ¿Su nombre cuál es? Diana Vázquez. Bueno, muchas gracias, Diana. Parte de las reacciones, compañeros en estudio y televidentes, de lo que se registra a esta hora de la mañana en este sector de la colonia Canaán. Puede observar, Rudy, televidentes, este es el vehículo color blanco que pues prácticamente el propietario lo ha perdido luego de caerle este montón de piedras de el terreno que se encuentra en la parte alta de este sector. Al otro extremo, en la parte izquierda, se encuentra esta vivienda que está en peligro. Ya los propietarios la han abandonado. Pueden observar, compañeros, han abandonado debido obviamente al alto peligro en el que se encuentran tras ceder parte de este terreno en la parte alta de la colonia Canaán. El llamado nuevamente a las respectivas autoridades que se hagan presentes en este sector para evitar hechos que lamentar como pérdidas de vidas humanas. Imágenes totalmente en directo de Denis Velázquez a esta hora con ustedes, compañeros. Buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Walter Pérez. Mire usted, qué complicado, gracias a Dios no hay pérdidas de vidas humanas, sí materiales, y qué bueno que en ese vehículo no había ninguna persona ni cerca a este lugar, porque podría ser una verdadera tragedia esta situación. Vamos, Janet, con usted y otras noticias. Así es, Ruth, lamentable situación y bueno, esperemos que haya una solución pronta a este problema. En tanto ahora, donde debe haber también una solución es en el sector de salud, ya que pues muchos del personal de este gremio siguen condiciones precarias y muestra de ello son los casi 100 empleados de Leonardo Martínez que aún no reciben su salario a 6 meses que les prometieron una plaza dentro de este establecimiento asistencial. Y desde el mes de diciembre fue el último pago que ellos han tenido. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, hasta la actualidad no tienen ni un peso pagado. 6 meses sin pago son 6 meses sin comida, les digo yo. Y ellos no han dejado de venir a trabajar. Las personas afectadas hasta el momento son 99 empleados del hospital, a 73 personas ya les entregaron acuerdo, estos 73 ya están pagados efectivamente, pero sí es más del 70% que está afectado. Es por eso que le hacemos el llamado a la señora Presidenta de la República, al señor Ministro de Salud, para que agilice estos pagos. Y continuamos con las informaciones y en otro orden de noticias, autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias han emitido una alerta ya que un huracán categoría 1 podría afectarnos durante el fin de semana. Las últimas declaraciones de los expertos en la materia han dicho que en las últimas horas las probabilidades han disminuido de que esto se convierta en huracán. Sin embargo, la alerta se mantiene. Así que debemos estar muy pendientes, muy alertas. Nosotros de parte de Copeco estamos vigilando porque este fenómeno, aparte de que está casi sobre el territorio, va a estar casi sobre el territorio, en Islas de la Bahía pasaría sobre y estaría dejando mucha lluvia, intensas precipitaciones y en ese punto también estaría afectando a Atlántida, Cortés, el departamento de Colón fuertemente con lluvias para viernes, sábado y domingo. Así que hasta los momentos las probabilidades son un poco altas de que se forme para el día viernes.
Nosotros quisiéramos tener otra noticia, pero hay que darla, pues que este posible ciclón frente a las costas de Gracias a Dios podría formarse para el día viernes y afectar todo el fin de semana al territorio nacional. Alberto. Bien, y ahora sí damos paso a buenas noticias, porque comprar ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a solo 1.399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras de Tigo. Gracias, Janet Flores. Nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Al regresar, 400 millones de dólares necesita la NE. ¿Para qué? Le contamos al volver. Desde la Secretaría de Energía están asegurando que necesitan más de 400 millones de dólares. Esto para poder corregir la serie de apagones que se están registrando en el país. Las interrupciones en el fluido eléctrico están a la orden del día en varias zonas de la capital y en algunos municipios del sur de Francisco Morazán, especialmente en las horas pico, y esto se debe al mal estado de las líneas de transmisión y al déficit de energía que se da por la elevada demanda, aseguran los trabajadores de la estatal eléctrica. Cuando usted mira que hay constantes en horas pico, cuando son las 5 o 6, y mira que usted se fue un circuito, de repente había que ver que no haya disponibilidad de generación de energía disponible, o falta de energía. A veces tenemos un déficit de 50, 60 megawatts en horas pico, entonces de repente pueden salir del sistema algún circuito y tratan de restablecerlo hasta que la demanda baja. Entonces ya eso le compete directamente a la CEN. Las autoridades de la Secretaría de Energía están conscientes del mal estado de las líneas de transmisión y aseguran que se necesita una inversión de más de 400 millones de dólares para resolver el problema de los apagones. Nosotros tenemos una empresa nacional de energía eléctrica cuyas líneas de transmisión no han recibido mantenimiento, pues, no digamos en los últimos 10 años, 12 años, sino que desde antes su mantenimiento no era el óptimo tampoco, pero en la última década ha sido casi nulo. Entonces, cuando hay fallas en ese aspecto, pues la transmisión se corta, se tiene que remediar y por eso hay interrupciones. Claro que se ha proyectado la inversión y pues son varios cientos de millones de dólares, alrededor entre 400 a 450 millones de dólares, lo que se necesita invertir para tener una red de transmisión en condiciones óptimas. Los empresarios de la construcción aseguran que el déficit y la mala calidad de la energía eléctrica que hay en el país limitan el desarrollo de más proyectos habitacionales. Sí afecta, sí altera de que el flujo de energía no sea de una manera, por así decirlo, estable, que no sea continuo, con lo cual pues estamos viendo de que las condiciones naturales que tenemos pues se van viendo cada vez más afectadas, obviamente impactando en el costo y en el bienestar de la vida de todos los hondureños. ¿Y esto no ayuda a que se hagan más proyectos habitacionales también por la falta de energía? Reduce, porque también, ¿verdad? O sea, no es que hace falta energía, sino que el suministro no es inestable, lo podría decir yo más bien. Debido a que existe una elevada demanda de energía en las horas pico, el Centro Nacional de Despacho saca del sistema algún circuito por varias horas para compensar el déficit que tenga en alguna zona del país.
Bien, y ahora, entre otras informaciones, vea usted, los estudiantes de la Alma Mater están solicitando mejor seguridad, esto al asistir a sus clases, luego de la denuncia por parte de unos estudiantes donde aseguraron pues un intento por drogarlas y también violarlas. Sin embargo, las autoridades de este centro han asegurado que se descarta totalmente que hayan encontrado esta droga adentro del cuerpo de las alumnas. Veamos. Yo como mujer me siento acosada, me siento intimidada, creo que es la palabra correcta, de que tantos, o sea, ayer conocí que 2 chavas hicieron la denuncia de que había un hombre acosándolas en los baños, o sea, ni siquiera ir a hacer sus propias necesidades, uno puede ir tranquilo, porque está con el miedo de que ¿y si hay alguien detrás de la puerta? Y si alguien me va a agarrar por detrás y va a intentar dormirme para luego secuestrarme y abusar de mí. Luego de la denuncia presentada por 2 jóvenes estudiantes universitarias, quienes presuntamente sufrieron un intento de violación, la comunidad estudiantil llamó a incrementar los mecanismos de seguridad en el Alma Mater. Es lamentable porque esa situación uno la vivió como estudiante también, muchas situaciones de que llegaban a los edificios a asaltar, en los parques de aquí de la U, principalmente los edificios más solitarios que están en los alrededores de la máxima casa de estudios. Esa situación se viene dando de años y desde aquel entonces que no había tanta seguridad privada como lo hay hoy en día. Ante el temor e inseguridad a sufrir un asalto o una violación que viven cientos de estudiantes en la universidad, las autoridades afirman que intensificarán las acciones contra estos delitos. Los casos que se han suscitado aquí en la universidad, aparte de esos 2, son otros de robo de carteras y circunstancias que por reiniciar la labor de presencialidad, nosotros estábamos viendo cómo se organizaba de mejor manera la reincorporación de la gente a sus clases y obviamente estos son detalles que nosotros hemos advertido y el Comité de Seguridad ya está trabajando en estrategias para minimizarlos o erradicarlos de los predios de la institución. Las 2 jóvenes que presentaron la denuncia, según autoridades universitarias, no lograron identificar al presunto agresor y en estudios médicos no encontraron sustancias desconocidas en sus organismos. Es así que jóvenes estudiantes han solicitado a las autoridades universitarias que mejoren el tema de seguridad para que no vuelva a ocurrir lo que en muchas ocasiones ha sucedido aquí en la máxima casa de estudios. Jóvenes presuntamente violadas o acosadas. Con cámaras de Ángel Maradiaga, quien les informa, César Euceda. Vamos a conocer ahora información desde el norte del país, nuevamente con nuestro compañero Samuel Cuello. Samuel, con usted, buenos días. Así es, muy buenos días, licenciada Ruth Muñoz. Imagínense usted lo que está ocurriendo aquí en San Pedro Sula por parte de las denuncias que nos están haciendo por los números de BTV a esta hora. Miren cómo está este poste de alumbrado público en este momento a punto de colapsarse aquí en el bulevar hacia el sur. Bueno, aquí nosotros podemos suponer que fue un accidente que se dio en horas de la madrugada con un vehículo, pero vean ustedes la peligrosidad y la cantidad de vehículos que en este momento están transitando por este bulevar que va a dar rumbo hacia la salida de Tegucigalpa. Este es un poste que tiene alumbrado eléctrico y también tiene diferentes cableados de las compañías ya de comunicaciones aquí en el norte del país. Vean ustedes cómo está próximo a colapsarse y eso podría provocar un accidente peor. Accidente como el que acaba de ocurrir hace unos cuantos minutos, licenciada Ruth Muñoz, a toda la audiencia también que nos está observando a esta hora. Podemos observar que este joven que venía transitando con esta motocicleta hasta este momento también tuvo esta mala experiencia de haberse golpeado y bueno, la verdad de las cosas es que el muchacho ya va en su motocicleta y lastimosamente un vehículo que tuvo que quitarse los cables, al final tuvo se lo golpeó a él y mire, en este momento él va aquí ya buscando llevar su moto hacia esta estación de gasolinera. Vamos a ponernos por acá porque mire, tratamos de hablar con él, pero nos decía que en este momento está muy afectado y necesita hacer las llamadas pertinentes. Decirles que en este accidente lo que se acaba de suscitar es que
un camión lo que venía dando esta vía hacia el sur del país, tuvo que quitarse los cables porque es peligroso, puede terminar de colapsar el poste de luz y bueno, terminó sacando de la vía a este motociclista y lo terminó golpeando y pudo haber terminado de un accidente peor porque atrás venían otros vehículos y bueno, gracias a Dios, pues el joven que estaba conduciendo esta motocicleta, pues no salió muy golpeado, salió ileso y pues está a la espera de que le vengan a auxiliar. Pero bueno, el llamado a las autoridades también municipales y también a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que vengan lo antes posible a realizar pues ya la debida reparación de este poste de luz, ya que si esto continúa de esta manera así, porque miren, ahí abajo, como les estoy explicando, esto ya está solo puesto. Aquí no hay ningún tipo ya de seguridad. Entonces eso significa que en los próximos minutos podría ya colapsarse este poste de luz y aquí son bastantes los vehículos que están transitando y se están capeando, como decimos comúnmente, los cables, porque probablemente también, si en todo caso nosotros tenemos esa pues experiencia, vamos a estarlo también llevándoles a ustedes toda la información aquí desde la zona norte de nuestro país. Tráfico pesado también aquí en el bulevar hacia el sur de San Pedro Sula y nosotros estaremos muy pendientes también de todo lo que esté ocurriendo en las diferentes pues reacciones que esté dando producto de los accidentes viales que están dando acá en nuestro país. También las denuncias las vamos a estar cumpliendo a cabalidad para llevarles a ustedes toda esta información y también lo que está pasando con la población aquí en San Pedro Sula. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuel Cuello por este informe. Usted recuerde que le estamos dando seguimiento a cada una de sus denuncias, así que le pedimos que se comunique al 3182-5600. Le repetimos la línea telefónica habilitada para cada una de sus denuncias, 3182-5600. Y por supuesto que nuestro equipo se estaría movilizando y dándole seguimiento a cada una de sus denuncias. Janet, vamos con usted y otras noticias. Así es, Ruth, nosotros continuamos con más información y ahora escuche bien usted lo que están solicitando los maestros a la Banca Nacional, a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Esto, pues ellos han dicho que les devuelvan todos los fondos que mantienen secuestrados para poder invertir en los docentes y de esa manera, pues que el INPREMA obtenga todos estos recursos que han quedado retenidos. Pero la comisión está respondiendo a intereses de otro grupo, de los banqueros, porque el INPREMA es del magisterio. Hemos aprobado un plan concreto de 1,5 millones para los maestros, a 13% de intereses a 12 años. Pero, ¿qué sucede? La Comisión Nacional de Banca y Seguros está con un documento que no autoriza. La comisión no debe de meterse en el INPREMA. El INPREMA es del magisterio y hoy estamos pidiendo que libere el documento. Si no lo libera, le vamos a convocar las bases aquí a Tegucigalpa hasta que la comisión entregue el documento y que nuestros compañeros puedan realizar el plan concreto. Buenos días. La pregunta del millón. ¿Viene o no viene la Sisi a Honduras? Es la pregunta que todos nos hacemos, realmente porque hemos escuchado muchas informaciones, muchas desinformaciones, pero realmente, ¿qué tan difícil va a ser para esta organización realmente venir a operar a Honduras? Ya hemos visto lo que ha sucedido, algo catastrófico. Los niveles de impunidad siguen en el mismo nivel y en todas las categorías. Soy Emma Calderón y este es el tema que abordaremos este día, esta mañana, pues aquí en Diálogo de Impacto. Que por cierto también, si usted no nos ve esta mañana, nos podrá ver en la repetición a las 11 de la noche por los canales de BTV. Tenemos dos invitados que los hemos seleccionado por el hecho de que han estado en constante señalamiento, en constante lucha, porque no solamente señalar, lucha para combatir la impunidad de más del 90%,
porque esa es la deuda, la mora que tiene todo el sistema de seguridad y de justicia del país con los hondureños. Tenemos dos invitados. Aquí presencialmente tenemos a Wilfredo Méndez, un conocido defensor y luchador en contra de la corrupción en el país, y también al abogado Odir Fernández vía Zoom. Abogado Wilfredo, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, Emma. Un saludo al abogado Odir. Muy orgulloso del premio que usted recibió. Los amigos nos sentimos orgullosos cuando, cuando lo vemos. Ya no nos vemos, pero sí. Hace tiempo, Emma, verdad, de conocerla, y un orgullo pues ver ese momento merecido para usted en una carrera realmente extraordinaria. Le decía que en el tema del trabajo por la justicia, en toda mi vida, lógicamente he abordado distintos temas. El tema de corrupción es uno de ellos. Integré el Consejo Nacional Anticorrupción cuando inició, ¿verdad?, con don Juan Ferrera en esos momentos. También me di cuenta cómo venía operando desde adentro también, y la visión que se podía tener y los obstáculos que se podían presentar en los organismos que deberían de luchar frontalmente contra la corrupción al más alto nivel. Es decir, a nivel de presidente, ¿verdad?, presidente de Corte Suprema, presidente del Ejecutivo, presidente del Legislativo. Y en el transcurso también otro de los temas que también fueron de suma interés para mí y que también he ido especializándome en ello es el tema de seguridad. Pero lo trascendente para mí en toda esta trayectoria es que durante el tiempo que me tocó, por ejemplo, hacer estudios o dirigir estudios sobre la narcoactividad en el país y otros temas del crimen organizado, como lo es el tráfico de personas, la trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, me doy cuenta que uno de los temas, por lo menos en Honduras, de los más complejos es el tema de corrupción. Porque uno podía identificar, por ejemplo, en esos tiempos, quiénes eran los capos del narcotráfico, podía identificar la estructura que lo acompañaba y podía determinar claramente los grandes toros, por ejemplo, que estaban detrás apoyando también todas estas estructuras. Pero cuando se trata de la corrupción, tiene un andamiaje y una difuminación en todas las estructuras del Estado y también de las instancias privadas, porque desde ahí se genera la corrupción. Entonces encontramos tan difícil de poderlo combatir, de poderlo superar incluso, porque el entramado que se va creando en el sistema es realmente altamente complejo. Es decir, desde la legislación hasta las instituciones. Y la legislación incluso se fue perfeccionando también esa forma de legislar para dejar amarradas las cosas, como dicen popularmente. Y en este tema del control que se tiene, del manejo de las leyes, del manejo de las instituciones o de los mecanismos, porque se empezaron a crear mecanismos como comisiones de seguimiento, como comisiones de intervención, todas esas cuestiones se fueron perfeccionando. Se crearon tantas comisiones que uno hasta se pierde, ¿verdad? Claro. Vamos con usted, abogado Odir Fernández. Yo sé que usted emprendió una lucha bastante complicada porque usted realmente sintió el impacto, ¿verdad? Tratar de penetrar esas estructuras, romper con esos esquemas. Fue tan difícil realmente, está tan arraigada toda esta estructura de corrupción dentro de todo el andamiaje judicial en Honduras. Buenos días, licenciada Emma, es un gusto poder compartir con usted y un saludo a la distancia al abogado Wilfredo Méndez para poder compartir sobre la realidad nacional respecto a lo que es la temática de combate a la corrupción. Puntualmente con la pregunta que me formula, si están bastante arraigadas esas estructuras, es bastante complicado. Mire, evidentemente sí. El problema en nuestro país es que esas estructuras se han venido conformando en los últimos 12, 15 años, que finalmente hoy han cooptado la institucionalidad. Evidentemente podemos decir que estamos ante un crimen organizado, y crimen organizado porque tienen estructuras, tienen mecanismos de operan de manera sistemática y la institucionalidad se encuentra cooptada. Difícilmente se puede combatir la corrupción en el país, no es un imposible, pero también las estructuras organizadas de poder que hoy están constituidas en el país operan desde los diferentes sectores, desde el privado, público e internacional. Sí. ¿El sistema, abogado, está diseñado para proteger estas estructuras? Mire, el sistema en realidad lo han ido fortaleciendo para generar mayor impunidad en el país. Hoy observamos finalmente cómo una Corte Suprema de Justicia se encuentra cooptada
Hoy vemos nosotros un ministerio público también cómo se encuentra cooptado, quiénes lo lideran, cuáles son las estructuras que han estado operando en el país. Evidentemente están tan estructurados que se limita porque la institucionalidad fue secuestrada y se encuentra aún secuestrada en el país. Sí. Wilfredo, una consulta. ¿Usted realmente cree que va a venir la Sisi como se necesita Honduras? Porque una cosa es lo que Honduras necesita y otro es lo que pidan los políticos, porque aquí hay que ser sinceros con la Sisi, ¿verdad? La Sisi va a depender de la negociación que haga el gobierno y es político. Una de las cosas importantes, y por suerte mía, es que he dado seguimiento, por ejemplo, a todo el trabajo que ha hecho la CICIG en Guatemala, desde su instalación y todo el desarrollo que tuvo. Y los fiscales también, como allá jugaron un papel muy importante. Pero, Emma, si usted en este momento hace un balance de realmente si se fortaleció la institucionalidad en Guatemala por la presencia de la CICIG, encontrará que no. Tiene una fiscalía que al final fue vuelta otra vez a ser controlada por los grupos corruptos, tiene una Corte Suprema que no ha sido tocada, encuentra usted el sistema económico y militar, sobre todo en Guatemala, intacto. En El Salvador existieron intentos y tampoco fueron exitosos. En Honduras es increíble cuando vino la Maxi, por ejemplo, cómo se apoyó por más de 100 diputados la ratificación del convenio. O más bien la aprobación del convenio en el Congreso de la República que era necesario en estos trámites. Y usted encontró los grandes discursos, si se va a ese momento, de apoyo. Y al final tenía un nivel de control la Maxi que desafortunadamente no pudo desarrollar su labor. Y creo que la labor de Jiménez Mayor en su mejor momento fueron los últimos 5 o 6 meses antes de que lo expulsaron del país prácticamente, porque en ese momento señaló la corrupción al más alto nivel. Entonces yo diría, Emma, que aquí, y también como abogado defensor de derechos humanos, estoy claro que la complementariedad de los estados es importante. Cuando hay un país con una institucionalidad tan débil, el apoyo internacional es importante, pero cuidadito en caer en una dependencia que al final entonces prácticamente mejor traigamos una Corte Suprema del exterior, un fiscal del exterior, porque al final somos incompetentes, incapaces internamente. Por lo tanto, yo recomendaría fundamentalmente que deben de llevarse 2 elementos a la par. Por ejemplo, la presencia de la CICI en Honduras y también el fortalecimiento del Poder Judicial o del sistema de justicia, ¿verdad? De todo el sistema de justicia, porque si no, al final caemos en un nivel de dependencia que no es bueno para el país. Sí. Abogado Odir, ¿usted cree que va a venir la Maxi con esos poderes de que el pueblo hondureño necesita o se va a ir adecuando a lo que tenemos y va a terminar como terminó la Maxi? Mire, todo va a depender de cómo se suscribe el convenio. Comparto completamente lo que el abogado Méndez mencionaba, en donde los procesos de negociación van a establecer los parámetros. Ya nosotros tenemos un punto de partida de lo que en el pasado ocurrió. Si bien es cierto, la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad intentó desarrollar su labor, pero no tenía las facultades necesarias y suficientes para poder ejercer la persecución penal. ¿Va a venir una misión? Claro que sí. Pero el problema que se va a dar es que no va a venir en los próximos meses. La ciudadanía cree de que una vez se suscribe el convenio para la constitución de la misión de apoyo o la comisión internacional, se va a instalar inmediatamente. El proceso de conformación de lo que es la misión tomará un tiempo suficiente y necesario. ¿Cómo cuánto más o menos, abogado? Mire, administrativamente y con la experiencia que vivimos con la misión de apoyo, no mínimo de 6 meses. De 6 a 8 meses como mínimo y viendo bastante rápido. Lo otro, el proceso de selección de su personal, porque ellos van a tener que buscar las personas técnicas que puedan laborar dentro de la misma misión. Lo otro, el proceso de investigación de los casos de corrupción, si es que en realidad ellos quieren conocer las causas desde un inicio. En tal sentido, sabemos de que la operatividad por parte de la Comisión Internacional no va a ser de la noche a la mañana. Y por eso comparto completamente lo que el abogado decía. La Comisión Internacional será un revulsivo, pero que no resolverá la gran problemática que nosotros tenemos en el país. Necesitamos fortalecer ese Ministerio Público, necesitamos fortalecer lo que es la Corte Suprema de Justicia, que es lo que ya tenemos institucionalmente, constitucionalmente, y es lo que va a quedar estando una misión y cuando finalice el mandato esta misión. Sí. Usted confía, usted está, y es un punto importante porque me parece que los dos tienen ese punto toral, porque están pensando en Honduras, el hecho de que no solamente es que venga esta parte de extranjeros, sino fortalecer, porque lo que nos sucede con Estados Unidos, y yo parezco disco rayado, ¿verdad? Diciendo, ¿cómo es posible
que Estados Unidos esté condenando gente a cadena perpetua y aquí en Honduras no tenía ni siquiera una infracción de tránsito. O sea, es una vergüenza para todo nuestro sistema judicial, todo nuestro sistema de justicia. Sí. Mire, es muy importante otro elemento para agregarlo a lo que el abogado Odir menciona, es la temporalidad también, Emma, porque siempre surge una gran controversia cuando se instalan estas misiones. Es, ¿desde cuándo va a empezar a investigar la misión, verdad, la comisión? ¿Va a empezar a partir del, o solo va a investigarlo, por ejemplo, lo sucedido en el gobierno de Juan Orlando y Pepe Lobo? ¿Qué va a pasar con los anteriores gobiernos también? La temporalidad es importante de investigación que puede hacer la CICI, y además también la facultades, coincido plenamente, que va a ser un factor muy importante a estar observando, porque si tiene facultades restringidas, va a tener dificultades de desempeño. Y agregar otro elemento, que hay que desmantelar también la estructura que se creó para evitar eso yo creo que es bien importante, porque ya viene en juego la nueva elección de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que con las actuales autoridades es misión imposible. Sí. Es misión imposible realmente que cualquiera, porque cualquiera, si Estados Unidos, que es un país que tiene influencia sobre nosotros, ha tenido problemas, se puede imaginar, abogado Odir, traer una CICI también con las actuales autoridades. Y mire, le agrego otro tema, completamente de acuerdo con las actuales autoridades que tienen antecedentes nefastos en temas de corrupción y que en sendas veces se ha señalado, pero tenemos el otro gran problema de los instrumentos jurídicos que hoy están vigentes en el país. La temporalidad ya está definida y es una preocupación que todos compartimos porque el Código Penal establece unos periodos de tiempo para la prescripción de la acción penal. Algunos casos que ya ocurrieron en el 2010 están comenzando a prescribir y difícilmente la Comisión Internacional estará en la capacidad de poder investigar esos casos por el principio de legalidad. La vigencia de esa norma ya permitió que muchas personas se estén beneficiando. Y un ejemplo muy grande que nosotros podemos evidenciar acá, en este espacio, es el tema de los hospitales móviles. Mire usted que se evidenció de que se defraudó al Estado de Honduras por 1.200 millones de lempiras. 1.200 millones, cuya pena es únicamente de 10 años y algunos meses más. Entonces todo indica de que por más que venga una comisión internacional, no va a poder modificar eso, porque el código ahí está, el código ya entró en vigencia, muchos se han amparado en ese código y estas normativas van a limitar el ejercicio de las acciones que puede emprender la Comisión Internacional, sumado a las estructuras que se encuentran hoy vigentes y cooptadas al interior de la Corte Suprema de Justicia, desde los magistrados de la Corte, el Ministerio Público, desde la cabeza, incluyendo otras fiscalías que siguen el juego del fiscal general. Sí, y aquí viene un punto bien importante, abogado Méndez, y es el hecho de que en esta elección de la Corte, ahorita lo que hay es una repartición de puestos. Sí. Porque no es que se está pensando en impartir justicia. Y lo planteaba el abogado Odir Fernández muy acertadamente. Ahorita lo que hay es una negociación matemática, ¿verdad? Yo tengo tanto, tengo derecho a tanto, a tantos magistrados. Se están repartiendo. Y ahorita realmente no hubo cambio porque no hay lo suficientemente votos, no hay votos. Y esto aquí para que el pueblo hondureño sepa la verdad. O sea, no se puede interpelar ni al presidente de la Corte Suprema de Justicia ni al fiscal general por la simple y sencilla razón que no se han puesto de acuerdo. Ni a los, por ejemplo, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Exactamente. Porque estos jamás investigan, por ejemplo, al Congreso Nacional. Mire, hay factores importantes en todo esto y es que el poder tener una claridad en lo que puede suceder para el proceso que va a iniciar ahora la Corte Suprema de Justicia será muy importante. Yo siempre digo hay que saber dónde estamos parados. Y a mi consideración no vamos a tener muchos avances, licenciada Calderón, porque desafortunadamente las estructuras que controlan el país tienen una visión de largo plazo. No somos como nosotros para un proceso ahora, no, ellos tienen una visión de 30 años, de 50 años. Y por eso ya cuando invierten, por ejemplo, en liderazgos jóvenes y para corromperlos y ya los inducen en ese camino. Igual pasa con estos procesos de la Corte. En esta elección, desafortunadamente, aunque me duela decirlo, no vamos a tener un avance ¿Vamos sustancial. a tener más de lo mismo? Vamos a tener, mire, no tan grotesco como lo que hemos tenido, pero yo diría que si avanzamos, avanzaríamos en un 30%.
Es decir, al final la repartición de la Corte se va a dar como se ha hecho en el pasado, y no es que digo que el Congreso de la República no es el órgano deliberante político, sino el asunto, licenciada Emma, es que si, por ejemplo, mira, lo sumo lo que uno dice, si le tocan 4 al Partido Libertad y Refundación o 5, que escoja los mejores magistrados, magistradas de la Corte Suprema. Al final debe ser la competencia, debe de ser la capacidad, debe de ser la meritocracia, debe ser su trayectoria. Pero desafortunadamente también los partidos políticos tienen ese deseo voraz de poder poner gente afín a sus intereses, que obedezca ciegamente y no personas que tengan independencia de criterio. Abogado Dir, ¿cómo se sintió usted? Porque para mí fue también indignante, por ejemplo, que en Nueva York, en todos estos procesos, hablaban de que yo puse a tal magistrado, que yo tengo a tal juez. O sea, y aquí nadie hizo nada, absolutamente nadie, nadie. Y todavía se ofenden, ¿verdad? Se ofenden cuando usted pregunta. Mire, esto es una vergüenza internacional, porque en realidad nos ha dejado evidenciados de que la institucionalidad de nuestro país no ha funcionado para nada. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos un expresidente de la República sindicado por narcotráfico y en el país no tenía ninguna multa de tránsito, como usted lo ha mencionado. El hermano del expresidente vinculado en temas de narcotráfico y condenado por narcotráfico, por considerársele un capo, condenado a cadena perpetua, y aquí en el país no se le habían ni iniciado los procesos de privación de dominio de los bienes que él había adquirido. Todo eso identificó entonces que verdaderamente estuvimos ante un narcoestado, estamos frente a un crimen organizado que hoy continúa operando. ¿Por qué? Porque hay representantes de ese crimen organizado que también se vieron vinculados en actos de corrupción y narcotráfico, que hoy están dentro del mismo Congreso Nacional, que hoy tienen una estructura dentro del mismo Ministerio Público, que hoy todavía tienen una estructura que está colaborando en las diferentes limpiezas desde la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué labor nos toca en este momento a toda la sociedad civil? Sociedad civil tendrá que ser un veedor no reactivo, sino que deliberante en el momento que se estén presentando los nombres de las personas que eventualmente incorporen el listado de los 45 candidatos para que seleccionen los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted Hoy cree, abogado, tenemos que evidenciarlos. Sí, abogado, ¿usted cree que este nuevo proceso, bueno, el abogado Méndez dice que tal vez avancemos un 30% en este nuevo proceso? ¿Usted cómo lo valora? Comparto la idea, porque desde el momento que serán políticos los que seleccionarán el listado de los 15 magistrados, evidentemente los intereses van a estar. El compromiso de esas 15 personas que lleguen a la Corte Suprema de Justicia serán con quienes estarán en el poder. Vamos a avanzar porque desde el momento que se está mencionando de que están proponiendo una nueva ley que todavía no ha sido aprobada, pero que ya por lo menos están los indicios. No obstante, los cabildeos en los procesos de las personas que van a llegar a representar cada una de las instituciones se está presentando. Y ve ahí por qué el interés del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del Colegio de Abogados y toda la institucionalidad, porque se puede dar más de lo mismo. Vamos a avanzar porque estamos partiendo de una ley, pero no lo que realmente el pueblo hondureño necesita. Y hoy tenemos que estar conscientes de que estamos a las puertas de un nuevo proceso de elección de la Corte y que dependerá de ese proceso el futuro en el combate a la corrupción y la impunidad en el país. ¿Hay tiempo para hacer modificaciones a la ley o no, abogado Méndez? ¿Hay tiempo para hacer modificaciones a la ley? Claro que sí. A la ley de selección, a la ley orgánica de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo trabajé, dirigí un proceso de trabajo con esta ley, ¿verdad? Cuando inició y dimos seguimiento a la primera Corte también, y es muy importante mencionar lo siguiente. Primero, que hay tiempo para la ley, pero no veo la celeridad que se requiere en el Congreso de la República. En segundo lugar, que no hay tiempo para una reforma constitucional, porque usted muy bien sabe que necesita una ratificación constitucional que tendría que darse el otro año. Por lo tanto, las 7 instituciones que aparecen en la ley orgánica son las mismas instituciones, solo cambiaría el proceso tal vez de elección de sus integrantes ahí. Y luego el procedimiento que establece la Constitución de la República tampoco se puede cambiar. Es decir, tiene que mandar una nómina de 45 y de esos 45 se deben
elegir 15. En ese sentido, entonces, los tiempos están corriendo y ahora en este mes, antes de que termine el 31 de julio, deberá de integrarse, perdón, en julio, deberá de integrarse entre el 1 y el 31 de julio, deberá llamarse a la integración de la Junta Nominadora. Tendrán que mandar la nómina cada uno de sus representantes al 1 de septiembre y antes del 15 de septiembre el Congreso de la República juramente esta Junta. Y quiero terminar esta parte con lo siguiente. Mire, como yo he estado en el sector privado, sobre todo en los organismos no gubernamentales, me di cuenta cómo funcionaban los organismos de sociedad civil al momento de presentar la nómina. A cada uno de nosotros se nos pedía 20 abogados para poderlo presentar en las asambleas, por ejemplo. Y habían compañeros de organizaciones que llegaban con su lista y apenas tenían 5. Iban a completar como tarea de escuela, a hacer la tarea de último momento. Mira, me faltan 10 abogados, me faltan 5 abogados. Eso es una enorme responsabilidad. Significa que desde ahora hay que trabajar en la identificación de esos perfiles para poderlos proponer o autoproponer, depende de los cambios. ¿Usted cree, abogado Odir, que debería irse más por la parte cualitativa que cuantitativa? Porque yo creo que no es poner una cuota, ¿verdad? Sino poner la gente, porque si voy a tener 20, por dar un ejemplo, pero son buenos todos, no necesito tener los 45. Yo creo que esas son parte de modificaciones que podrían haberse y darla. Aunque hay que ser sinceros también. Muchos abogados que tienen todos los perfiles no quieren entrar en este proceso. Sí. Porque miren, claro, es un desprestigio horroroso. Los destruyen, los destruyen. La ciudadanía no confía en esos procesos. Pero vea usted que todo debe de iniciar de quienes van a conformar la Junta Nominadora. Sí. Porque también debemos de hacer un escrutinio a quiénes son los que van a conformar, cuáles son las características y las cualidades que presentan los que formarán parte o representarán a cada una de las 7 instituciones que constitucionalmente está establecido. Porque si partimos desde ahí, depuramos desde ahí y no son representantes de un partido político o representantes de intereses de los diferentes sectores, vamos a avanzar muy bien. Pero el problema está desde quiénes son los miembros que forman parte de la Junta Nominadora. 1. 2. Después, las negociaciones, porque ellos mismos hacen la presentación de propuestas y cada quien quiere empujar por el sector que realmente está representando. La cualidad, perfectamente, es que es lo que nosotros debemos de identificar, independientemente del partido político o el sentimiento político que tenga. Porque aquí muchas personas están vinculadas al tema político, pero que realmente representen los intereses de la justicia y no el partido político. Que sea un profesional destacado, pero no que sea como en la actualidad tenemos. Mire, personas vinculadas en actos de corrupción y parece que se esmeraron para seleccionar lo peor y sacaron dentro de lo peor, para poder establecer los miembros de lo que es la Corte Suprema. No, y mire, y hay un punto aquí que poco se habla y fue también el proceso de selección de pruebas. Se manipuló totalmente. Se manipuló. Mire, yo conozco casos, y yo me acuerdo que yo llamé a la Junta y les dije, ¿cómo es posible que ustedes, y yo teniendo documentos, y las personas salían con calificaciones de 100%? Gente que estaba acusada en el Ministerio Público, le limpiaron todos los antecedentes. Mire, una cosa terrible, una cosa espantosa. O sea, para que la gente se dé cuenta realmente. Entonces, ahí es donde uno dice, realmente el temor que todos tenemos, y yo creo que al igual que ustedes lo tienen, es, ¿vamos a tener más de lo mismo en esta elección? ¿Qué realmente podemos hacer? Eso lo vamos a abordar después de la pausa. No sé si ya está listo nuestro compañero Walter Pérez. Después de la pausa vamos a tener, porque hubo un atentado en una empresa de transporte. Otro problema. Aquí, como dice nuestro invitado, aquí sabemos quiénes son cada quien. Se suceden los hechos. Es fácil, como dicen los gringos, ¿verdad? Solo follow the money, seguimos el dinero, la extorsión y vamos a ver hasta dónde llega, pero nadie quiere hacer nada en este país. Y es lo que vivimos a diario. Pero no nos cambie, que ya volvemos.
Gracias, compañeros. Buenos días. Ubicados específicamente entre la 5ª y 6ª Avenida, donde se localizan la mayoría de las empresas de transporte interurbano. Bueno, este escenario pueden observar en estos momentos un atentado criminal en contra de una de estas empresas que les acabamos de mencionar. Son alrededor de 3 proyectiles que se encuentran en el pavimento de este lugar y de igual forma los orificios de la unidad de esta empresa de transporte que lamentablemente ha sufrido este atentado criminal por parte de estructuras criminales, quienes según la información preliminar exigen el mal llamado cobro de extorsión a las diferentes empresas de transporte interurbano que se ubican aquí en este sector de Comayagüela. Ya las autoridades policiales se encuentran en la escena acordonando el lugar y de igual forma a la espera de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones que realice el respectivo trabajo de investigación. Nos pueden observar, este es uno de los casquillos de arma de fuego que utilizaron los antisociales al momento que ejecutaron esta operación criminal. Al otro extremo va a servir importante de base el video, ya que se ubican varias cámaras de seguridad y que obviamente grabaron el escenario criminal en contra de este atentado criminal a esta empresa de transporte interurbano. Recalcamos, gracias a Dios no se reportan pérdidas de vidas humanas, solo el atentado a esta unidad de esta empresa es prácticamente un mensaje, compañeros, que estos delincuentes le han dejado a los propietarios o al encargado de esta empresa por estas amenazas del cobro de extorsión. Nos pueden observar, a la Policía Nacional se encuentra aquí en la escena a la espera, recalcamos, de las respectivas autoridades que realicen las investigaciones correspondientes referente a este nuevo atentado criminal en contra del sector transporte. Estamos al pendiente de más información que se pueda desprender desde este lugar, compañeros, en torno a este atentado criminal. Recalcamos, este escenario ha quedado grabado por cámaras de seguridad que servirán de base para llegar con los responsables de este hecho. Con esta importante información, retornamos con ustedes. Bueno, y terrible que de mañana, tempranas horas de la mañana, imagínense, afortunadamente no había personas en ese autobús, como sucedió, por ejemplo, en el caso de aquel autobús de niños escolares, que realmente, y esto lo vemos a diario. Lo vemos a diario y al final nadie hace nada. Este es otro ejemplo, licenciada Calderón, de las instituciones cuando se quieren mejorar, luego se atomizan para poder regresar a su estado de control. Por ejemplo, la unidad antiextorsión fue, oiga bien, durante la crisis del 2011 por la corrupción policial, que lógicamente explota, y ya sabíamos todo lo que sucede, la unidad antiextorsión se convierte en una de las islas de confianza, así se le llamó, una isla de confianza y de ejemplo para toda la institución policial. El personal que se calificó ahí fue altamente calificado, técnicamente comprobado, personas con una trayectoria dentro de la Policía de Investigación extraordinaria, asesorados por la Embajada estadounidense para que se convirtieran en ejemplo policial. Y mire, hubo unos 2-3 años de un trabajo tan bien hecho de la unidad antiextorsión que dio golpes muy fuertes a la extorsión, porque este es uno de los fenómenos que generan terror a una familia cuando le tocan su casa y le dicen, mira, este fin de semana me das 10,000 lempiras, me los das porque los conseguís, y si no te matamos a tu hija, a tu hijo, te lo raptamos o lo que sea. Y al final, vino la unidad antiextorsión, terminó en manos de los militares y no solo se generó un nivel de retroceso, sino que se fortaleció más bien la alianza que tiene el crimen común con entidades policiales y militares. Por eso hay que dar un seguimiento sostenido, sistemático a las instituciones, de la forma en cómo los creamos. No solo se trata de la ley, no solo se trata de la institución, sino que también se trata de las personas, del apoyo técnico y financiero. Y de eso hablamos, pues, porque ¿cuánto se invirtió, por ejemplo, abogado DIR en la Maxi? Vaya, en el mismo CNA, ¿cuánta inversión se ha hecho? ¿Cuánto presupuesto asignamos a la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuánto presupuesto asignamos al Ministerio Público? Mire, son miles de millones.
Tenemos problemas con su audio. Tenemos problemas con su audio. No nos... Hola. Sí, ahora hola, sí, hola. ahora sí. Le mencionaba de que con el aumento del presupuesto en diferentes instituciones ha sido exponencial. En el caso del Ministerio Público, más de 1.000 millones de lempiras, cuando anteriormente estaban manejando presupuesto de 800, 400, 800 millones, y los resultados nosotros los observamos iguales. El enfoque a la persecución penal únicamente ha sido dirigido a determinadas estructuras, pero no al verdadero crimen organizado. La inversión en lo que la cooperación internacional hizo respecto a la MAXI, y no solamente en la MAXI, sino que también a UFECI, porque capacitó personal. En el caso del circuito anticorrupción, capacitó personal, y hoy ese personal está siendo subutilizado para poder evitar de que ellos trabajen realmente en lo que aprendieron, que es investigar temas de corrupción y crimen organizado. Mire, ¿cuánto dinero invirtió, por ejemplo, la Unión Europea en el sistema de justicia? O sea, Eurojusticia creo que se llamaba ese proyecto, ¿verdad? Millonario. Andaban a la carrera haciendo eventos. Bueno, mire usted mire usted, por ejemplo, España. España viene haciendo un proceso de acompañamiento a la Corte Suprema de Justicia desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y al final, entonces, uno, en la medición de resultados, uno dice, ¿dónde están los resultados de efectividad en la capacidad y en la competencia? Pareciera ser más bien que los fondos del Estado sirven para capacitar al otro para que perfeccione las actividades delictivas. Es decir, cómo hacer que un requerimiento fiscal fracase, cómo hacer que una investigación que se desarrolle no tenga los elementos suficientes. Y coincide con lo que dice el abogado Odir Fernández, por ejemplo, de que al que está capacitado, lo que hacen es que lo aíslan. Lo mantienen al margen de la toma de decisiones. Sí. Porque en realidad, lo vemos, la UFERCO. Y yo no es que quisiera exaltar personas, pero me parece a mí de que la lucha que ha emprendido, por ejemplo, el abogado Luis Santos, es titánica. Y ese hombre ha estado luchando en contra de todo. Le han hecho de todo. Y en vez de darle facilidades, lo restringen y lo recriminan. Claro. Por eso es que se crea una estructura muy bien elaborada, ¿verdad? Para evitar que se da un paso, ponerse a la par para que no avance. Eso creo yo que si no, mira, a veces cuando me pongo a preguntar cómo salimos de este enredo. Eso le iba a preguntar, porque ahorita, por ejemplo, vaya, abogado Odir, ¿qué podemos hacer? Porque miren, no se trata también de señalar, aquí ya sabemos todo, mira, aquí nos conocemos todos. Aquí todos nos conocemos, porque aquí de oídas o de acusaciones, pero ya todos nos conocemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer realmente? Porque la base, la estabilidad de todo este país depende de la aplicación de la justicia. Y hay que ser realistas. Aquí no son los gobiernos, es la aplicación de la justicia. ¿Qué podemos hacer? Es una tarea bastante difícil, no imposible, pero tenemos que partir de la despolitización de las instituciones del Estado persecutoras del delito. Hoy estamos a las puertas de una elección de una Corte Suprema de Justicia. Debemos de realizar un ejercicio en realidad que vaya encaminado a seleccionar a las mejores personas, a invitar a todos aquellos hondureños que poco o nada confían en cada uno de los procesos. Mire usted, este Congreso hoy tendrá la responsabilidad para los próximos 10 años. Elegirá Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Impulsar el cumplimiento de la legalidad. Las normas en nuestro país son bonitas y hay una gran cantidad de leyes, pero el poco cumplimiento de esas leyes es el problema que tenemos, porque al final se va distorsionando. Esos procesos de selección no son creíbles. Hoy por eso todos estamos cuestionando el proceso de selección de lo que es la Corte Suprema de Justicia. Debemos de impulsar una politización, debemos de generar una campaña pública desde la sociedad para evidenciar a aquellos que van a pretender distorsionar los procesos, aquellos que hoy se están reuniendo a obscuras para poder decir quiénes van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, imagínense que ahorita ni siquiera se ha conformado la Junta de Selección y andan circulando nombres. Están haciendo modificaciones a las leyes para beneficiar a determinada persona de determinado partido político. Y eso es una realidad. Esa es una realidad, abogado. Sí, y hay que tener cuidado. Y da pena, pues, porque sabemos lo que estamos viviendo y miren, a la gente se le olvida, es cierto, ahorita están en el poder,
pero después van a estar como simples mortales. Y si hay una verdadera aplicación de justicia, va a ser tranquilidad para todos. Mire, eso es muy importante lo que usted dice, la temporalidad, el tiempo, uno estar ubicado. Usted va a estar 4 años, o va a estar 7 años, o va a estar 5 años. O 12 años. O 6 años, o 12 años máximo. Pero mire, esos que se vivieron en 12 años, que creyeron que la vida era eterna, llega el momento en el que el cambio de circunstancias los obligará a salir del país, a estar procesados en el extranjero o incluso internamente enfrentar un proceso. Primera cuestión es que nuestros políticos deben de entender, o los que tienen cargos de elección en este momento o cargos en el Estado, que sus tiempos son cortos y que posteriormente con lo que hagan ahora pueden sufrir consecuencias de esos actos. Los que creyeron que no, ahora lo pueden percibir. Una cuestión. La segunda cosa es, miren, creo en que en el qué hacer está primero la individualidad. Si yo como persona no tengo un compromiso con mis principios y con mis valores, no con otra persona, no con otro grupo, no con un partido, no, con mis principios. Si esos principios yo los sostengo y en el espacio que esté me mantengo independientemente de las consecuencias contra mí, contra mi propia familia, ese es un primer momento. Entonces yo por eso siempre animo a aquellos que hacen un buen trabajo en el país a seguirlo haciendo. Porque si no, licenciada Calderón, no habrá futuro para nadie. Sí. Y el país, como algunos dijeron, se terminará siendo no una república, no un estado, terminará cooptado, terminará siendo un estado asociado porque seremos incapaces. Y porque además nuestra propia gente está abandonando el país, desde los más pobres hasta los más calificados, porque la gente que ya se va al extranjero no quiere regresar, porque dice, voy a ir para que me maten, voy a ir para corromperme si establezco una empresa, ¿para qué voy a ir a Honduras? Entonces, tenemos esas individualidades, también tienen que reflejarse en el Congreso de la República. No es la línea de partido, aquí están los 15 que me vas a apoyar, es que si usted no está de acuerdo con 5, diga, mira, no estoy de acuerdo con esos 5, te voy a apoyar los 10, que yo sí estoy de acuerdo, pero esos 5 no, porque yo sé muy bien a qué están vinculados. La individualidad, entonces, es muy importante, y lógicamente pensando en la colectividad, porque esa individualidad no es para mí, sino en lo colectivo. Si nosotros no partimos de esos factores y esos elementos, sencillamente nosotros vamos a estar en una encrucijada que no vamos a salir. Honduras ahorita, abogado Odir Fernández, está en manos del Congreso Nacional. Ellos son los que van a decidir. ¿Qué llamamiento le daría a ustedes o recomendación le daría usted a los diputados para esa elección? Mire, es una invitación a todos los diputados del Congreso Nacional para hacerles ver que el futuro del país está en sus manos. Muchos van a querer continuar en esos espacios que hoy están representando. Las decisiones que hoy adopten en realidad los va a marcar para poder continuar o no. Hemos vivido una historia importante en el país. Algunos se creían omnipotentes que estuvieron por 12 años manejando el país como si fuese su hacienda pública. La experiencia hoy nos da de que todas esas personas que ostentan el poder tienen oportunidades y que es tan efímero que después llegan a la llanura y nadie los escucha. Por lo tanto, la invitación debe de ser de que ellos adopten las mejores decisiones seleccionando a todas aquellas personas, aunque sean de su propio partido político, aunque representen ese partido político, pero que sean personas idóneas, capaces y que tendrán esa independencia para poder actuar, impartiendo justicia, ejerciendo la acción penal y promoviendo la transparencia en el país. Y fíjense que coincide, por ejemplo, vimos el informe que dieron que eran más quejas que realmente resultados del Congreso Nacional, dieron muchas evidencias, pero que les sirva de lección también a los diputados. Si ellos hubiesen elegido gente con un criterio profesional, no tendrían temor de cualquier enfrentamiento a la justicia. Sí. Yo creo que eso debe de reflexionar, como usted mismo dice, como ustedes mismos lo dicen, no son eternos en los puestos. Mire, solo son 4 años. Para muchos, solo son 4 años. Por ejemplo, ya a este gobierno le quedan 3 años y medio. Exactamente, ya, y el tiempo va volando. El tiempo va volando. Entonces, eso es lo que nosotros realmente queremos hacer. Sus observaciones, ¿qué podemos hacer en este momento? Bueno, primero, que yo creo que el ejemplo de otros países siempre, no nos metamos en esto, sino que veamos otras experiencias. Uno mira en otros países cómo se proponen magistrados, pues, hasta por presidentes de la República o el Congreso, pues, pero al momento de elegir la persona, como dice el abogado Fernández, independientemente del partido que pertenezca, se busca la meritocracia. Se busca su trayectoria, sus convicciones, que eso es muy importante. Por ejemplo, las grandes deliberaciones en Estados Unidos son las convicciones que usted tiene. Exactamente. Son las convicciones. ¿Qué cree usted sobre tal tema?
Y ahí entonces, por eso creo yo que es importantísimo estar en claro en ese sentido, para que desde la Corte Suprema de Justicia sea electa con esa lupa, con esa mirada desde el Congreso de la República, que comparto de que si tiene una cantidad determinada de diputados que están en su responsabilidad la elección, pues que esos diputados sean una digna representación de esa bancada que en su momento le brindó su respaldo. Y regreso también al tema del diputado por sí mismo, el mandato que él tiene como persona. No debe olvidarlo en el Congreso de la República de su vinculación por su capacidad de representación. Sí, en el caso, abogado Dir, en el caso de la Junta Nominadora, ya no hay tiempo, ya esto ya es un hecho, a finales de este mes ya tiene que estar, ya entrar en el proceso de la selección. ¿Qué le pides a estas entidades? ¿Qué es lo que recomienda usted? Porque yo creo que también ellos tienen corresponsabilidades, ellos no pueden imponer listas políticas, sino que seleccionar realmente a las mejores personas, porque hay gente honesta, hay gente que realmente quiere impartir justicia y quiere hacer ese cambio en Honduras. Mire, desde el momento en que ellos sean nominados, van a comenzar a ejercer una función pública. Partiendo de ahí, tendrán una responsabilidad extrema. Solicitarle en primera instancia a las instituciones, a las 7 instituciones que forman parte de la Junta Nominadora, que seleccionen a las mejores personas. También que tengan las competencias, la independencia y los criterios para poder tener esas deliberaciones. Y ojo, que no sean personas que estén manchadas con corrupción o que tengan un compromiso, porque desde ese momento difícilmente ellos van a poder tener una independencia para poder deliberar y poder decir: yo propongo de que sea esta persona la que incorpore el listado que nosotros vamos a remitir a la Corte Suprema de Justicia. Igual, incorporar a todos los medios de comunicación, a la sociedad civil, para que nos mantengamos no solamente como veedores, sino que también reaccionemos, sino que también denunciemos todos aquellos actos que puedan presentarse. En el pasado ha sido novelas, hoy no podemos permitir que se sigan dando ese tipo de acciones y que cuando miremos que algo no está funcionando, lo evidenciemos públicamente. ¿Usted cree que debe de abrir, por ejemplo, un proceso paralelo? Porque yo creo que también las redes sociales son muy importantes y si las sabemos utilizar, son herramientas que nos van a servir mucho para depurar. Yo creo que también el Congreso Nacional y la Junta de Selección tiene que ser más receptivo a la denuncia ciudadana en estos casos. Porque muchas veces, y lo sabemos, ha habido acomodamiento de piezas. Yo le contaba, por ejemplo, yo conocí un caso de una persona que tenía un montón de denuncias y la calificaron, salió con buen porcentaje y le borraron todo el historial, todas las denuncias en la policía, en el Ministerio Público, hasta las de tránsito, les digo yo, se las borraron. Yo siempre hago chiste con eso. Pero en realidad, entonces el perjudicado que dice, aquí tengo las pruebas, ¿qué hago con ellas? Entonces yo creo que también estos procesos deben de ser un poco más abiertos. ¿Coincide en eso, abogado Fernández? Mire, yo completamente. De hecho, para eso están los portales de transparencia. Hoy hay que darle un rol, una vida que la tiene el mismo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde pueda evidenciarse desde las audiencias, la revisión documental, las deliberaciones que también sean públicas, que exista una cámara dentro de esos espacios, porque es algo que va a repercutir en la sociedad, en donde escuchemos cuál es el punto de vista de cada uno de los miembros de la Junta Nominadora. Eso es importante, que todo sea público, no a puertas cerradas, porque al final de cuentas esto va a marcar la justicia de nuestro país para los próximos 6 años. Sí. Y hay un punto que se me olvidaba y lo voy a tratar con usted, abogado Méndez. Aquí ha sucedido, y hay que decirlo, los magistrados de la Corte se han elegido de esta manera. Van donde los gurús, donde los poderosos de este país, y ahí se comprometen. No en el Congreso, no en la Junta Nominadora. Son como 3 o 4 personas que deciden cómo se aplica la justicia en el país. Se va a repetir la historia. ¿Se va a repetir? Exactamente, sí. Se va a repetir la historia porque, mire, me decían, uno siempre encuentra a los colegas, ¿verdad? Y me dice, mire, colega, después de los procesos de nominación, ¿sí? Pasé por este proceso de nominación y estoy arrepentido. Solo me usaron para justificar que estos 15 salieran. O como usted misma decía, hay magistrados con una trayectoria en este país que se negaron
y se siguen negando a presentarse estos procesos de nominación porque no quieren ir a pedir ese apoyo político del poderoso o económico del poderoso. Y yo creo que se va a seguir dando en estas circunstancias. Si un magistrado quiere salir electo, perdone que lo diga, pero licenciada Emma, así es, así se va a seguir dando, por lo menos en esta etapa. Si un magistrado quiere salir electo en la Corte, para la Corte Suprema de Justicia, tiene que buscar el respaldo y el padrinazgo político o del gurú que usted menciona en principio. Eso desafortunadamente se va a dar en todos en este momento, incluso aquellos que se autoproponen también van a pasar en esa situación. No quiero dejar pasar lo siguiente. Si al 31 de julio no está publicado en la Gaceta la nueva ley de la Junta Nominadora, el procedimiento actual con que se eligen los miembros de la Junta va a ser la misma. Va a ser la misma. Incluso se podría aprobar la ley a mediados de julio y si no se publica en la Gaceta, al final vamos a tener la misma Junta Nominadora que hemos tenido en los otros tiempos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en los tiempos del proceso de elección. Y el llamado para los miembros para las instituciones, que estas 7 instituciones, es que haya un mínimo de decencia en esto, ¿verdad? Un mínimo de decencia, porque al final uno debe no pedir el máximo de decencia, ¿verdad? El mínimo de decencia, porque hemos transitado por varios procesos en los cuales nos hemos cuestionado seriamente los papeles de las instituciones. Sí. Bueno, el tiempo se ha agotado. Yo solamente quisiera agradecerles a usted, abogado Odir Fernández, por haber compartido con nosotros en este espacio. Usted también, abogado Wilfredo Méndez, muchísimas gracias. Así que aquí terminamos el diálogo de impacto por este día. Muchas gracias a ustedes. Gracias.